coordinador de la materia. Soy médico de acá del Hospital de Cruces. Y los seminarios, en general, los van a tener conmigo, excepto los seminarios que vayan a ser de anatomía, que se los va a dar Agustín Maitini. Como les mandé en el canal de difusión, el de hoy, por esta cuestión de los paros y para que no pierdan un tema importante como es este que vamos a ver, que es la introducción a la parte de fisiología respiratoria, hicimos una modificación. Estaba contando recién a los chicos que esto en general no sucede, o sea, respetamos la semana en lo posible a rajatabla para que ustedes lleven correctamente la materia. Así que tuvimos que hacer este cambio porque la semana que viene es feriado, y como es feriado se iban a perder esta clase que me parecía que era importante, y Agustín Maitini, me refiero, que da la clase de macro, tal vez le pueda acomodar la clase y tal vez en otro formato para que no la pierdan, ¿sí? Voy a ver en lo posible si se puede modificar el aula. Yo no sé, tendría que medir bien las dimensiones, pero habría que hacer un cambio con otra comisión. ¿Y el anfiteatro no se podría? ¿Cuál? El anfiteatro. Sí, no te lo daré ahí. Nosotros damos el seminario se va siempre un espacio común, que ahora lo sacaron y no lo dan, no se usa, pero tenemos que dar la clase así ya hace como 2 o 3 años. Pero estaba pensando si el aula que está enfrente, que parece a simple vista más chica, en realidad no es más grande que esta. Perdón, ¿puedo molestar un segundito? Sí, obvio. ¿Pueden pasar mi teléfono allá al escritorio? Porque lo estoy grabando en voz y cuando voy manejando escucho la clase, me gusta oírlo. Igual, como quieras, pero ya te digo, vas a tener la información, puedes grabar lo que quieras, no pasa nada, Pero léalo ese. Profe, consulta, ¿en el hospital no hay algún auditorio libre ahora? No podés asegurar un auditorio durante el año. De hecho, hoy va a estar ocupado porque damos una actividad para pacientes trasplantados renales. Pero aparte, si bien el hospital tiene un convenio con la universidad, no pasa eso con los auditorios, ¿sí? Pero ya les dije, lamentablemente, pero por suerte para lo que está pasando hoy, la deserción durante el año en los seminarios hace que vaya habiendo cada vez más espacio. Ojalá que vengan todos porque les encantan mis clases, pero suele pasar que esto no es así. Durante todo el año pasa en las primeras clases, pero la verdad que no me acuerdo tanta convocatoria. No sé si es porque son más alumnos, ahora tengo que sacar la cuenta porque están más interesados. Ojalá que sea la segunda opción, que haya gente afuera de la clase, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Después vamos a tener tiempo para charlar, discutir ciertas cuestiones y organización de la cátedra, pero quiero empezar a darle esto más que nada porque ya perdimos clases. Y entonces prefiero tal vez ir contándole algunas cosas pues, sobre la marcha de la cursada, si no me da tiempo hoy, pero que no se pierda tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente me paran en cualquier momento, hagan las preguntas que tengan que hacer, por más que le parezca la pregunta más boluda del planeta, háganla, porque es el momento de hacerla y no en el parcial, cuando ya están medios condenados y algo no lo entendieron. Aparte, aunque no lo crean, se los habrán dicho otros docentes, pero todo lo que preguntan les sirve a todos. Les sirve a mí, porque me pone a prueba, pero también les sirve a otros que tal vez no se animaron a preguntar y su pregunta era lo que querían hacer. Los PowerPoint que usa acá en el seminario, ¿los va a asegurar campus? Ya les dije, les aviso a todos, el campus está abierto ya desde hace un mes con todas las clases de acá hasta fin de año. Algunas clases tienen la clase en PowerPoint y además tienen un video que los manda a un canal de YouTube o algún video que consideramos que es bueno para que vean, pero si no van a nuestro canal de YouTube y hay un montón de clases de algunos temas. Este año yo les conté recién que voy a incursionar utilizando más cuestiones de inteligencia artificial, por ejemplo, para lo que vos que estabas, ¿tu nombre? Ezequiel, que está grabando la clase para que no lo grabes, viste lo que contaba recién, tal vez tenés un podcast de la clase de hoy, sí. Que va a estar dado mucho mejor que yo, porque la verdad que son mejores las clases, las escucho yo porque me viene bien a mí también, y que te puede servir justamente en esos momentos, viniendo, yéndote o en algún momento del día que tengas libre, te viene para. Bueno,
después clase en todas las noches. Seguramente entiendo que pueden tener clases después, pero puede ser que los extendamos si no nos echan, porque creo que el aula hoy la tenemos toda libre. Esto que he metido hoy no es de esta clase de hoy. Esto y la que sigue es de lo que vamos a tratar de hacer este año con lo que es transporte de intercambio, pero para comprender un poquito cómo está organizada la materia. A ver un poco porque... Sí. Básicamente tiene una cuestión de talleres, laboratorio de habilidades y la parte de teoría. Así nos vamos a manejar. ¿Sí? En los talleres lo que se va a hacer es presentarse un problema que va a resolverse en la primera hora y en la segunda, que va a resolverse en la primera hora y en la segunda hora se va a presentar, lo van a presentar y lo vamos a discutir. La idea de los talleres, perdón, no es que nosotros, los docentes, estemos dando clases magistrales. Ahí los que tienen que participar son ustedes. ¿Sí? Y eso, ya les conté a los chicos que tuve recién, es fundamental a su nota de cuatrimestre. O sea, que estén acá, que vayan a los talleres, a las actividades, que participen, aunque no les salgan las cosas bien, pero que participen, es mucho más importante para cualquiera de los otros tres que somos los docentes, o sea, Silvana, Leandro, yo, que la nota del parcial. No es que la nota del parcial no es necesaria, obviamente que sí. Es un dato objetivo y unificado para todos ustedes, para tratar de ser equitativos en cierto aspecto. Pero es fundamental esa participación. Son casos clínicos. O sea, vamos a plantearle casos clínicos, pese a que ustedes no sepan patologías, si no saben de una patología, se la vamos a contar en qué consiste para que entiendan cómo razonarlo. Y en la segunda hora se va a discutir, o sea, primero lo van a charlar en grupos y después cada uno de esos grupos va a exponer. La otra parte, que es la habilidad, que son habilidades clínicas, porque tiene el nombre de laboratorio, a ustedes le dicen laboratorio y se imagina que tuvo un ensayo, pero laboratorio puede llegar a ser otra cosa. Ahí lo que vamos a estar haciendo son distintas cosas durante el año, son 2 horas también, pero vamos a aprovecharlo de distinto modo, dependiendo de cuál es el tema. Hay algunos temas que no van a tener una habilidad porque no da para una habilidad y vamos sí ahí a hacer alguna modificación para aprovechar y dar o reforzar alguna habilidad de otro tema de otra semana. Pero van a ver que les va a venir bien. Y además, si tienen algún pedido de algo que ustedes necesiten, les convenga lo que sea, lo hacen. Y después está la parte teórica, es este seminario que doy yo, que ya les contaba recién también. Yo en una hora no les puedo dar un tema a la vez muy extenso, como puede ser, no sé, fisiología cardíaca. Hay tratado de fisiología cardíaca, como yo en una hora, un simple mortal le va a dar todo el conocimiento de eso. No. Lo que tratamos de hacer es que durante la semana ustedes aprendan ese tema y que yo pueda reforzar o aclarar ciertos conceptos en lo posible que a ustedes les generó cierta dificultad o que a mí mismo me causaba dificultad cuando estaba en la carrera. ¿Bien? Esa es la idea. Esta, que es de lo que más me interesa para todo el año y para la carrera, me gustaría que también se aplicara. Como ven, todo esto no lo armé yo no hice este dibujito porque no me saldría nunca en mi vida. Estoy usando inteligencia artificial, pero a partir de preguntas y conceptos que yo necesitaba plantearle a esa inteligencia. Esto lo que está mostrando es cómo era la medicina tradicional con la que nos formábamos, que es la que ven de aquel lado, ¿sí? Que dice reconocimiento de patrones, síntomas A, síntomas B. Un fenotípico clínico, ahí ponen un ejemplo que es asma bronquial, y hacemos un tratamiento estándar, que lo estuvimos discutiendo con algunos de los chicos. Eso va a cambiar. Y en algunos lugares ya cambió. Y para algunas cuestiones más todavía. Algunas se venían haciendo sin querer, pero eso es lo que está revolucionando la medicina, las nuevas tecnologías, los nuevos aportes de la ciencia y las inteligencias artificiales. Todo va hacia que la medicina sea personalizada. O sea, que cada uno de ustedes reciba un diagnóstico y un tratamiento de forma personalizada
o sea, customizado exactamente para lo que ustedes son. Para eso aparecen esos conceptos que ven ahí, que dice lo llaman medicina de precisión, todo este tipo de tratamiento. Aparece un concepto que es el endotipo, otro que, bueno, el genoma ya lo conoce, pero aparece lo que es el exposoma, que tiene que ver más que nada con el contexto de ese paciente, y en base a todo esto va a tener una aplicación clínica. Yo les contaba mucho el ejemplo del COVID. Durante la pandemia de COVID, les voy a contar el mismo ejemplo que les conté a los chicos hoy. Hubo un avance muy grande, ¿no?, de la ciencia, pero cuando íbamos a tratar a los pacientes, y acá tuvimos muchos, nos damos cuenta que algunos pacientes que venían parecían iguales, mismas edades, o mismos factores de riesgo, o sin factores de riesgo, cuando los tratábamos decían muy distinto a unos y a otros. Y tiene que ver por todos estos conceptos que están acá. Por ejemplo, para el COVID se vio que había pulmones rígidos y algunos pulmones que eran más laxos. Cuando ventilábamos del mismo modo a un paciente con un pulmón rígido, le iba bien, porque reclutábamos alvéolos, o sea, ganábamos alvéolos para ventilar, pero no pasaba lo mismo cuando ventilábamos del mismo modo a un paciente que tenía un pulmón más laxo. Lo que hacíamos era romper alvéolos. Después ahora van a ver con la fisiología respiratoria qué es lo que sucede cuando pasa eso. Perdemos superficie de intercambio gaseoso, y al pasar eso, a esos pacientes les iba mal y se morían. Eso es porque estábamos aplicando un tratamiento estándar a todos los pacientes por igual, sin identificar y hacer una medicina de precisión para cada uno. Eso, métanselo ya en la cabeza y exíjanles a todos los profesores que lo formen para la medicina actual y lo que va a venir, no para la medicina de hace 20, 30 años atrás, que es lo que habitualmente hacemos. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En el momento, en el momento que tiene que intubar a alguien, ¿cómo puede hacer una medicina de precisión? Cuando se miden presiones, no me voy a meter en el tema, pero ahora cuando empecemos a ver, uno de los conceptos que aparece son resistencias pulmonares y aparece resistencia de retroceso elástico del pulmón. ¿Te da tiempo? Sí, uno puede evaluar. De hecho, se empezaron a identificar esos pulmones a partir de justamente de esa cuestión. Uno puede evaluarlo, se puede evaluar. Hay distintas técnicas. ¿Sí? Pero quiero que empiecen a fijarse. Igual, esto no es una verdad. Puede ser una verdad ahora, pero puede ser que en un año les esté hablando de algo totalmente distinto. Hace 4 años, corríjame si alguien está más en tema que yo, todos decían que había que estudiar ¿cómo se llama? La parte de desarrollo de aplicaciones, programación y demás. Hoy en día se sabe que este año va a caer el 80% del laburo para la gente que se dedica a eso. ¿Por qué? Porque la CIA lo hace mejor. Yo, que no tengo ni idea de programación, estudié programación en un lenguaje cuando estaba recién empezando la computación, que llamaba BASIC, es el único concepto que tengo, o sea, no sé nada de programación ahora. He hecho aplicaciones a partir de programaciones ayudado por IA. Yo no tengo ni idea. Así que imagínense que eso está sucediendo ahora. O sea, por eso hay toda una crisis en Silicon Valley y demás, porque se sabe que durante 2026 más o menos 80% de los programadores van a desaparecer. Por eso digo, esto puede ser una verdad ahora, pero puede ser que el año que viene suceda algo totalmente distinto y que digan, lo que contó Sebastián el año pasado es una pavada, que se lo estoy advirtiendo. Hoy puede ser que esto esté perfecto y que el año que viene sea una pavada, pero para eso tiene que estar actualizado. Bueno, lo primero que vamos a ver es esto, o sea, entender algo básico que es la respiración. La materia se llama transporte e intercambio. O sea, nos va a interesar justamente cómo llega el aire a nuestros pulmones, cómo ese aire llega finalmente a la sangre y cómo es intercambiado el oxígeno y el dióxido de carbono con los tejidos para generar lo que necesitamos, que ¿qué es? ¿Para qué hacemos todo eso? Energía. ¿Sí? La energía va a ser en forma de ATP y es porque ese oxígeno, el destino final que va a tener, va a ser la cadena respiratoria, y si no, todo lo demás no tiene sentido. Pero eso es lo primero que tenemos que entender como regla general.
Entonces, cuando uno habla de la respiración, si yo le pregunto a mi abuela que no tiene nada de medicina, te va a decir meter el aire. Pero eso no es una respuesta desde el punto de vista académico, ¿sí? Son todos los mecanismos que nosotros utilizamos, que nuestro cuerpo utiliza justamente para tomar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Y van a ver que todos esos mecanismos, hasta llevar el oxígeno a los tejidos y pegarnos el dióxido de carbono para devolverlo, incluye un montón de pasos. Trabaja todo nuestro sistema, porque si bien acá en esta materia se ve corazón, respiratorio y sangre, si vemos cómo está regulado esto, está regulado por el sistema nervioso central, el nervio periférico. Y vamos a ver que tiene interacción con el sistema renal, con el sistema digestivo, o sea, el cuerpo es uno solo, no podemos desintegrarlo y decir que solamente son estos tres, pero obviamente destaca la función de estos tres porque trabajan muy estrechamente. Y esto lo van a ver en la práctica clínica, que cuando uno de estos se descalibra, todo lo demás se descalibra, lo que vamos a ver. Bueno, acá justamente por lo que Ezequiel le había preguntado, vamos a encontrarnos que para poder introducir el aire a los pulmones y eliminarlo, van a empezar a aparecer ciertos conceptos. Y uno de esos conceptos es justamente la fuerza elástica. Si yo les digo a ustedes, ¿qué es elasticidad? ¿Alguien se anima a responderme? Con sus palabras. Tener la capacidad de estirar algo y que vuelva a su forma original normal en poco tiempo. Bien, si yo... Está perfecto el concepto. Ahora, ¿tu nombre? Guadalupe. Si yo te digo, tengo una banda elástica que la puedes tirar hasta acá y tengo otra que solamente la puedes tirar hasta acá porque es más dura, ¿cuál es más elástica? Ese es el concepto general erróneo, ¿sí? Que es lo que uno asume como que lo lógico es si es más elástico es porque se extiende más. En realidad, el concepto de elasticidad es lo contrario. Es justamente el que tiene mayor fuerza de retroceso, o sea, se extiende y tiene mayor fuerza de retroceso, tiene mayor elasticidad. Después vamos a ver que hay un concepto opuesto, pero que es lo mismo al revés, ¿no? Que es la distensibilidad. Entonces, la distensibilidad se opone a la elasticidad. Entonces, el concepto de elástico es ese, pero cuando uno piensa que es más elástico o menos elástico, siempre el sentido común nos lleva, por lo que estamos acostumbrados en el día a día, que es así. Entonces, no sé, pensamos en películas, el hombre elástico, ¿sí? En realidad está mal el concepto desde el punto de vista de la fisiología, ¿sí? Tiene elasticidad pero en distinto grado. Entonces, bueno, hay una fuerza. Perdón, la elasticidad sería entonces un cuerpo más elástico que tiene la posibilidad de estar como más cerca de su forma original. Sí, es la tendencia que tiene, o sea, a volver a su forma original una vez que existe el libro. ¿Sí? Creo que es eso. Pero es que está bien utilizar el concepto de capacidad elástica y capacidad no rígida, porque recuerdo que el año pasado cuando habíamos una fuerza elástica, habíamos la capacidad de los músculos con su capacidad elástica y con su capacidad, a que cuanto más se estiraba el músculo, más chance de romperse tenía. Sí, bueno, eso lo van a encontrar, porque el concepto opuesto es distensibilidad y para alguna parte de la fisiología se usa algo que es parecido, que es compliance, ¿sí? Pero son válidos. El tema es que entiendan bien cuando estamos hablando a qué nos referimos. Entonces, esta diapositiva va a aparecer más de una vez. Esto lo van a tener todo el mundo y saquen fotos. Entonces, no pierdan tiempo de sacarle fotos. Es como cuando van a un recital, que ven todo el recital por el celular, se perdieron el recital chico. Desaprovechó el momento. Lo van a tener, el recital después está grabado, es lo mismo. Esto pasa exactamente lo mismo. Elasticidad. Este es el primer concepto. Entonces, cuando nosotros tengamos que meter aire en los pulmones, vamos a chocar con una fuerza de resistencia que es justamente la fuerza elástica del pulmón. Vamos a chocar contra eso, pero también va a ser un beneficio, porque va a hacer que una parte de la etapa de la respiración no sea activa, sea pasiva, y que va a estar dada solamente por la tendencia que va a tener el pulmón a volver a su situación original. Entonces, cuando veamos inspiración, ahora lo vamos a remarcar, es un proceso activo. Cuando veamos expiración, vamos a ver que en general, no siempre, porque hay situaciones que no pasa eso, es un proceso pasivo. ¿Lo escuchan todos atrás? En general tengo una voz fuerte, pero díganme algo más fuerte.
Entonces, bueno, ahí aparece lo que le decía yo. Cuanto más elástico es un cuerpo, tiene mayor fuerza, o sea, hay que hacer mayor fuerza o presión para poder distender. Entonces, si yo voy a la fórmula de lo que es elasticidad, ¿sí? Veo que directamente proporcional es la presión e inversamente proporcional es la variación del volumen. Esto en realidad sería delta P, delta B. ¿Qué me está diciendo? Que cuanto menos volumen logro, o sea, cuanto menos logro estirarlo, va a ser mayor la elasticidad, que estoy diciendo, o sea, coincide con lo que se está explicando previamente, y cuanto más presión tengo que hacer para lograr esa variación de volumen, también estoy hablando de que ese cuerpo es más elástico. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. El concepto de elasticidad va en contra del sentido común. Cuanto más elástico es porque te va a hacer, se distiende, pero te va a hacer más fuerza para distender. Lo opuesto es la distensibilidad. ¿Sí? ¿Se podría decir de que es más símil en vez del contrario elástico, más rígido? ¿Qué cosa? ¿Se podría decir que es más rígido que elástico? Es más elástico. Si vos querés usar rígido para entender el concepto elástico, pero tienes que cambiar de su estructura mental, es más elástico. O sea, si yo tengo una goma de borrar, puedo llegar a estirarla. Es más elástica que una bandita elástica. ¿Sí? Esa no es el concepto. Por eso acá justamente les aparece lo opuesto. O sea, el concepto que es totalmente lo opuesto a la elasticidad es la distensibilidad, que también lo puede llegar a encontrar en algunos lugares como compleanos. O sea que cuanto mayor distensibilidad hay, menor elasticidad. Exacto, solo pues. Pero viste, a vos te lleva todo a pensar que es más distensible, es más elástico, como que fuera lo mismo. Y no. Eso no es la fisiología. Claro. Si yo estoy en la calle hablando con alguien y me dice, no, sí, o estoy en una clase, ¿qué elástico que sos? No, es lo contrario en realidad, porque no tiene ningún sentido ponerse a explicar eso, pero sí entiéndanlo el concepto para la fisiología, porque si no, no vamos a entender. ¿Qué aparece acá? Otro concepto que también les tiene que quedar claro. ¿Qué era trabajo cuando estamos hablando desde el punto de vista de la física? Que ustedes recuerdan de la secundaria, si se lo dieron y si lo recuerdan. ¿Qué es trabajo? Fuerza. ¿Fuerza? Fuerza por tiempo, puede ser. El gasto de energía. No, fuerza por Distancia. distancia. Perfecto. ¿Qué dice? Fuerza por distancia. Entonces, si yo estoy haciendo fuerza para tratar de levantar este escritorio, estoy contrayendo mi músculo, estoy haciendo fuerza, pero si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Eso también se lo tienen que meter en la cabeza. Y no usen como sinónimo de trabajo energía. El trabajo consume energía, pero no es energía. Trabajo es eso, es el desplazamiento que hay a partir de la aplicación de la fuerza sobre algo. En este caso vamos a ver trabajo respiratorio. Entonces, la fuerza va a ser esa fuerza que va a tener que tener para ingresar el aire en los pulmones, y la distancia no van a ser pasos, no va a ser un recorrido, va a ser cuánto se va a ampliar, cuándo se va a distender ese pulmón, y eso va a ser trabajo. Es importante, el concepto de trabajo es sumamente importante. Además, de por sí son distintas unidades. Uno es watts y el otro joules. No, sí. Bueno, sí, ya eso me de hablar, acuerdo. igual acá vamos a usar otros conceptos, pero no importa, van a aplicar. Pero cuando veamos corazón, va a ser lo mismo. El trabajo cardíaco es fundamental porque es el determinante del consumo de oxígeno mecánico y es uno de los determinantes más importantes para ver que ese músculo sea viable o no. Acá, cuando hablamos de la parte respiratoria, lo que estamos hablando es de cuándo un paciente se puede agotar. Si un paciente está haciendo mucho trabajo respiratorio, ese paciente se les va a agotar. O sea, yo viene un paciente, ejemplo, viene un paciente con asma y tiene que estar respirando con más frecuencia respiratoria, con una amplitud mayor, está respirando más veces y extendiendo el pulmón un volumen mayor cada vez que respira. El trabajo es mayor. Si el trabajo es mayor, el consumo de oxígeno es mayor. Y si encima estamos hablando de un paciente que tiene una patología respiratoria y por algún motivo no está ventilando bien, y para generar energía necesito oxígeno, estoy en un círculo vicioso que estoy perdiendo y tengo que ver cómo lo voy a resolver, porque necesito más energía para el trabajo que está haciendo y no la tengo porque ni siquiera puedo llevarme el oxígeno. Así que fíjense qué complejo que es, pero a partir de entender esto,
nosotros también podemos entender cómo resolverlo, que es lo que charlamos hoy temprano con los chicos, y es lo que tiene que empezar a entender ustedes cada vez que están estudiando. Cuando estén estudiando lo que sea, tienen que pensar qué va a fallar. Y si lo estoy estudiando es ¿para qué lo estoy estudiando? O sea, ¿qué me está aportando esto como conocimiento? Si no, no lo estudio. Entonces, si estoy estudiando trabajo, tengo que estar estudiando trabajo porque en algún momento un paciente puede requerir mayor trabajo respiratorio y yo tengo que saber qué hacer para bajar el trabajo, bajar el consumo de oxígeno y de ese modo tener más energía disponible, porque no solamente se me va a agotar el pulmón, se me va a agotar el pulmón, el corazón, el cerebro y se me va a morir. Entonces eso es lo grave de no entender cuestiones como esa. Por eso acá se usa, en vez de usar fuerza por distancia, cosas que parecen lo mismo, pero no son exactamente lo mismo, que es presión por volumen. Cuando hablamos de respiratorio vamos a hablar de presiones, que vamos a ver que hay distintas presiones, intrapulmonares, intrapleurales, extrapulmonares y demás, y volúmenes respiratorios que después cuando alguno es asmático acá, debería haber porque por estadística debería haber. Bien. Seguramente te hicieron una espirometría, tiene que soplar en un tubo, que lo vamos a hacer este año, vamos a hacer la práctica acá, todos van a saber hacer una espirometría, y ahí vamos a medir volúmenes respiratorios. De hecho, los asmáticos tienen un aparatito, o deberían tener un aparatito, que es un flujo pico flujo, según como lo llamen, que les ayuda a medir en plena crisis qué volumen están respirando. Y sabiendo la frecuencia uno puede tener una idea de qué desgaste está teniendo ese paciente y yo saber si lo tengo que ingresar. O sea, que si lo trato y lo mando a su casa, si lo trato y lo ingreso a la guardia o lo tengo que mandar a la terapia. ¿Sí? Así de sencillo y trágico al mismo tiempo. ¿Le puedo hacer una consulta antes de que vaya? Esperen, aguarden un segundito. Sí. ¿Eso lo tiene el paciente o lo tiene cuando vas a la guardia? No. En la guardia debería haber, pero los pacientes en general que están bien manejados, que tienen buenos médicos y el paciente tiene acceso a lo que necesita, lo tienen y lo utilizan. Entonces empiezan con una crisis, se mide y tienen alertas. Saben que si están con flujos que son medios críticos, tienen una asistencia inmediata, o saben que si no están en ese momento, pueden hacer terapéutica en su casa si llegan a la guardia. ¿Sí? Así debería ser. Pero que ahí a lo que pasa es muy difícil. Entonces, si no hay desplazamiento, no va a haber trabajo. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. ¿Sí? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo extraño que me está obstruyendo acá la vía aérea, hago un esfuerzo tremendo, pero no hay desplazamiento pulmonar. En realidad, usted me puede decir, está haciendo un trabajo enorme. Puede estar haciendo un trabajo enorme con mis músculos respiratorios, accesorios, inspiratorios. Pero para lo que es volúmenes pulmonares, Profe, una consulta. El hacer fuerza. ya son dos, ¿verdad? Perdón. El hacer fuerza va, va a llevar a gasto energético. Siempre. Ok, por eso. No confundamos que aunque no haya desplazamiento, no hay gasto energético. Perfecto, por eso le decía que no me digan cuando les pido qué es trabajo, es energía, porque no es siempre lo mismo. Puede no haber trabajo, pero sí hay un consumo Para hacer energético la fuerza tremendo. necesaria. Estas son las resistencias que nos vamos a encontrar. O sea, cuando el aire tiene que entrar, se va a chocar con una fuerza que va a estar en contraposición a que esto suceda. ¿Qué fuerzas? Unas son estáticas y otras son dinámicas. ¿Cuáles son las estáticas? El pulmón y el tórax. Y eso tenemos una constitución anatómica, ciertas características fisiológicas que va a hacer que eso se mantenga de cierto modo. Pero hay otras cosas que van cambiando, que es el flujo aéreo, ciertas cuestiones de los tejidos y la inercia que tiene de por sí la ventilación como desde el punto de vista mecánico. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es dónde están esas resistencias y por qué están dadas esas resistencias, o sea, esa fuerza que se va a oponer a la entrada de aire. Acá van a empezar a ver, no sé si en esta o en la otra, ecuaciones, leyes que ustedes tienen que conocer. La primera que va a aparecer es la ley de Poiseuille, que es una ley que lo que habla es del flujo. Y se los voy a tratar de explicar, algunos ya habrán escuchado esta explicación, pero a mí me sirve.
Hay distintos tipos de flujo. Hay un flujo laminar, en algunos lugares van a encontrar que hay un flujo transicional y otro flujo que es el turbulento. El flujo turbulento es el que mayor resistencia genera porque las moléculas se mueven en forma desordenada cuando entran. En cambio, cuando están en fila india y entran perfecto, la resistencia es menor. O sea, ya el flujo, el tipo de flujo que tengamos, nos va a estar hablando de qué tipo de resistencia. Entonces, ese flujo va a estar dado en parte por cuestiones anatómicas. No es lo mismo el flujo que vamos a tener a nivel de las vías aéreas superiores en las fosas nasales, por ejemplo, que el flujo que vamos a tener en los bronquiolos respiratorios, que va a ser laminar, o en los bronquios, donde ya el flujo es de transición. Forma de entenderlo sencillo para que se ubique, ¿no? Después lo vamos a ver en un dibujo. Imagínense que van por todos los autos por la 9 de julio. La 9 de julio tiene por un lado y por otro las veredas y salidas y entradas de autos que van a moverse hacia esa autopista, hacia esa avenida, ¿no? ¿Dónde les parece que los autos se desplazan más rápido? Olvídense que hay carriles rápidos, hay carriles lentos que uno debería respetar y que los carriles rápidos en nuestro país son del lado izquierdo y los carriles lentos son de la derecha. ¿Qué les parece a ustedes que lo lógico? Las rectas. Las rectas. El centro. Imaginen, es toda recta la 9 de julio, vamos a ver. Yo empecé en el obelisco. Por eso olvídense del obelisco, es muy estricto. Le tuve en cuenta el obelisco. Imagínense que en vez de estar el obelisco es toda una recta. Hay 6 filas de autos. El semáforo está en verde, por ejemplo. Olvídense del semáforo. Olvídense que justo se cruzó uno y hubo un accidente, no me puedo creer esas cosas. Esta es ideal. Donde no hay un camión. Donde no hay un camión. Van todos autos, 6 hileras de autos. ¿Qué hileras les parece que son los que tienen la mayor velocidad, que podrían tener la mayor velocidad? ¿Eh? ¿Centro? Bien. ¿Por qué les parece? ¿El del centro o los que...? Porque al entrar de los lados choca y se retrasa un poco. Bien. En cambio en el medio es como... Vamos a comparar eso que está diciendo tu nombre, Facundo. Facundo, con la fricción que va a haber en una pared, en un tubo. Uno tiene que ir más lento, porque hay autos que van a salir, entonces se van a parar para doblar y salir, o va a haber autos que van a entrar y vamos a tener que parar para que esos autos entren. Pero los que van por el medio no tienen ningún obstáculo, excepto que pasa alguna de estas cosas que dijimos. Como el río. Eso pasa, bueno, es el flujo. Cuando hablamos de flujo hablamos de líquidos y hablamos del aire. Ahí vamos a estar. Vamos a ver que el flujo es mayor la velocidad del centro que la periferia, porque en la periferia se suma una resistencia que no está en el centro. Cuando hay flujo turbulento, esto es un descontrol. Es lo que nos pasó recién para entrar al aula. Estábamos gente saliendo, gente entrando, con bancos y demás. Ese flujo era un flujo turbulento, eso retrasó la entrada del aula. Si nos hubiéramos organizado todos en filitas para pasar de un aula al otro, hubiéramos tenido un flujo laminar y esto hubiera sido más eficiente. Entonces, para eso tenemos que comprender qué es lo que está pasando en la vía aérea. Lo que llamamos vía aérea extrapulmonar, que como lo dice el nombre, es la parte de la vía aérea que está fuera del pulmón, por lo tanto, de lo que son los bronquios fuentes hacia arriba, eso es extrapulmonar. Vamos a tener gran parte de la resistencia, ahora lo vamos a ver. Y después, el resto va a ser lo que va a ser la vía aérea intrapulmonar. Pero tenemos que empezar a entender esto, que va a haber gradientes de presiones que se van a dar entre el exterior y el interior, que van a ser los que van a posibilitar la entrada de aire. Y aparece esta primera fórmula, y ya les aclaro, no me interesa que sepan exactamente la fórmula, me interesa que entiendan qué está explicando la fórmula. Porque si ustedes entienden que es directamente proporcional y que es inversamente proporcional, y eso es sentido común muchas veces, saben que forma parte de la ecuación sin tener que saber la ecuación. Después aparecen números, que son factores de corrección para que una vez que se hizo que alguien tuvo una hipótesis, se la puso a prueba para la teoría y demás, durante la fase de experimentación se vio que había que corregir eso que
había pensado inicialmente, hizo que había que corregir, se corregía con un número tal vez, porque no era exactamente lo que pensó el investigador, y esos son los factores de correcciones, y después, cuando eso se cumple para todo, es una ley. Esto es una ley Poiseuille. Acá lo que toma es un tubo, hay un flujo, y lo que tiene en cuenta es, obviamente, el radio de ese tubo, que puede ser constante, puede variar, que nuestra vía aérea varía, pero hay un desplazamiento, ¿sí?, de, en este caso, aire, pero podría ser un líquido. De hecho, esto mismo lo podemos aprovechar cuando tenemos la parte del cambio oscular. Y aparece esta fórmula, donde dice que N es viscosidad, L es longitud, R es el radio. Después aparece pi, conocen que es que 9,1416, que es una constante. Claro, porque la R del igual es la resistencia, ¿no? ¿Cómo? La R del igual es la resistencia. La R de... R es igual a 8 por La que se despeja, profe. La R que se Ah, despeja. lo entendí. La R mayúscula sí. Es la resistencia. Lo entendí. Si nosotros lo podemos saber, esto es lógico. O sea, es lo mismo que yo tenga que pasar agua por una manguera que mide 40 metros que por una que mide 3 centímetros. No. Va a tener en su recorrido mayor resistencia. Entonces, es lógico que la longitud del vaso, que está puesto acá, o sea, en este caso la vía aérea, cuanto mayor sea, va a ser directamente proporcional, o sea, a mayor longitud, mayor resistencia. Después habla algo de que es propio del fluido que estamos estudiando. Ese fluido tiene cierta viscosidad. ¿Es lo mismo que yo pase aire por una manguera que pase dulce de leche? No. Entonces, ya entiendo que la viscosidad de ese fluido es directamente proporcional. Después aparece un factor de corrección, que es 8. No me interesa. Pero para la fórmula, si yo quiero calcularlo, sí es necesario. Ahora, abajo aparece pi por radio a la cuarta. Fíjense la trascendencia que tiene el radio, que no es el valor puro del radio, sino que es el radio elevado a la cuarta potencia. Eso hace que pequeñas variaciones en el radio generen grandes variaciones en la resistencia. ¿Y de qué modo? Inversamente proporcional. Es decir, que cuando el radio se incremente, eso puede perjudicarlo, ¿no? Ahora, quiero ver si está venido el otro. Esto es lo que yo les contaba. Esto que estamos viendo acá es lo que yo les contaba la 9 de julio. Fíjense que cuando el flujo es laminar, se comporta como una punta de flecha. O sea, lo que va por el medio va más rápido que lo que va por el costado. Pero después se puede encontrar con otro frente, que es frontal, que es lo que nos pasó hoy para entrar al aula, que les decía, es el flujo turbulento. Entre medio de eso hay algo que se llama flujo transicional. Y no es ni más ni menos justamente que una transición entre esos tipos de flujos. Y esto sucede en la vía aérea, como les conté, a nivel de los bronquios. Entonces, vuelve a aparecer este gráfico, porque acá les aparece un concepto que hoy no lo vimos, pero que ahora sí aparece lo que es la viscosidad, que va a ser, o sea, ¿cuál va a ser la implicancia que va a tener? Va a ser la fricción que va a tener justamente ese líquido o ese aire que tenemos contra las paredes de ese vaso. Fíjense que la mayor parte de la resistencia la encontramos en la parte superior de la vía aérea. ¿Por qué la encontramos en la parte superior de la vía aérea? Porque es donde tenemos flujo turbulento. Porque la anatomía hace que el flujo sea turbulento. Cuando el aire entra, choca con las koalas, las corrientes y demás, no entra de forma laminar. Si yo respiro por la nariz. Si respiro por la boca, mejoro ese flujo y ese flujo se hace laminar. Mejora la entrada de aire. Es algo que nosotros instintivamente hacemos cuando tenemos una dificultad para respirar. Respiramos a veces por la boca y no por la nariz. O sea, sin darnos cuenta hacemos eso. Ahora, si seguimos bajando, vemos que los bronquiolos tenemos flujo laminar, pero que en los bronquios tenemos la parte que es este flujo transicional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto les tiene que quedar bien claro, porque si yo pienso solamente en un tubo y digo, primero el tubo es así, se va achicando, se va achicando, se va achicando, digo, cada vez me costaría más pasar el flujo por ese tubo. Pero la evolución hizo algo que se repite en toda la naturaleza. Pero bueno, nosotros lo vemos muy claramente en lo que es
la vía aérea y el sistema cardiovascular. Más o menos hasta la cuarta ramificación de lo que es el árbol bronquial se va incrementando la resistencia. Pero a partir de ahí la resistencia empieza a caer muchísimo justamente para que baje el trabajo y que todo esto sea más fácil y que sea más eficiente el sistema. ¿Cómo lo logra? Transforma un tubo a partir de divisiones dicotómicas en un sistema paralelo de tubos. Y al tener sistema paralelo de tubos es como si yo sumara a todos esos tubos y tuviera un tubo gigante. Entonces, ese aire que yo estaba pasando en teoría por un tubito, ahora lo estoy pasando por un lugar mucho más grande. Por eso, a partir de ese momento, de esas ramificaciones, empieza a generarse un sistema en paralelo que baja las presiones. A nivel cardiovascular es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a ir bajando las presiones a partir de una división de los vasos sanguíneos de sus distintas ramas. ¿Vamos bien? Otra cosa que hay que entender es que cuando el aire finalmente llega al alvéolo, hay una tendencia del alvéolo a colapsar. ¿Vieron los globos? Habitualmente los globos están llenos de aire o vacíos de aire. De aire. ¿Eh? Los globos. ¿Les compran un globo y viene con aire? Si no tiene nudo, está vacío. ¿Eh? Si no tiene nudo, está vacío. Si no tiene nudo, puede tener nudo y está vacío también. Pero en general lo que ocupa un globo está vacío. No tiende a meter aire espontáneamente. ¿Por qué? Ese globo tiene una elasticidad que opone una resistencia al aire que tranquilamente podría entrar si yo generara un cambio en su estructura y por diferencia de presiones ese globo se llenaría. Como eso no sucede, para llenar un globo yo tengo que meter aire. Lo que me está diciendo el globo es que tiene tendencia al colapso. Nuestros alvéolos también tienen tendencia al colapso. ¿Qué hizo la evolución? Fue generando una sustancia que se secreta por una célula que son los leucocitos tipo 2, que se llama sulfalcante, que está constituido básicamente por agua, fosfolípidos y proteínas. Después vamos a ver qué es lo que tiene, pero que hace algo, rompe la tensión superficial del agua que tienen los alvéolos en las paredes, que tienden a colapsar el alvéolo. O sea, todo el alvéolo tiende a cerrarse. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué sería más eficiente para un sistema? Y piénsenlo si quieren con el globo. Que el globo ya esté un poco abierto y que cuando tenga que meter el aire ya me encuentre con un globo que está más o menos abierto, o que tenga que llenar un globo desde cero. Que esté abierto, porque si no, la fuerza que tendré que usar sería mayor para provocar el mismo desplazamiento, por lo tanto el trabajo sería mayor, por lo tanto el consumo de oxígeno sería mayor y eso sería ineficiente, contraproducente y incluso podría ser letal. De hecho, hay una enfermedad que se da a los recién nacidos cuando nacen precozmente, porque esto se empieza a formar a partir de la semana 28, que si no tienen surfactante, que es esta sustancia, los bronquios están cerrados, entonces ese recién nacido tiene que meter aire con una fuerza muy superior a la que debería serlo naturalmente, y por lo tanto esa enfermedad hace que nosotros tengamos que ventilar y darle medicación a ese bebé para lograr que aparezca, o darle surfactante directamente para que esa tensión superficial baje, el alvéolo esté abierto y no se cierre cada vez que el aire se va, que quede abierto con un poco de aire, y eso haga más eficiente el sistema. ¿Qué es la tensión superficial para que lo entiendan básicamente? ¿Vieron cuando ustedes tiran una gota de agua, no sé, sobre un nylon? ¿Qué le pasa? ¿El agua se esparce? ¿O se queda como gota? Se queda como gota. Si yo pongo en un nylon una gota así, con un gotero, no hace sentido. Se queda como gota. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza de cohesión, ¿sí? Que las moléculas tratan de estar unidas. Eso que está en la pared del alvéolo trata de hacer lo mismo. ¿Qué hace el surfactante? Para que lo entiendan sencillamente, después si quieren lo explicamos mejor. Esas moléculas que forman parte del surfactante es como que se meten entre las moléculas de agua y rompen esa fuerza que trata de unirlas, y de ese modo mantienen el alvéolo abierto. Mantienen el alvéolo abierto, cuando ya tengo que meter aire,
que por diferencia de presión, y ahora vamos a ver cómo, eso es mucho más fácil. ¿Bien? Hay otras células, obviamente son los neumocitos tipo 1 y los macrófagos en el alveolo, pero los neumocitos tipo 1 cumplen otras funciones y los macrófagos vamos a ver que están en el sistema de defensa. Porque pasé la diapositiva porque ahí aparecía el concepto de tensión superficial. Profe, el surfactante rompe los puentes de hidrógeno. Rompe los puentes de hidrógeno. Rompe la unión, o sea, se está unido por puentes de hidrógeno en la molécula. Entonces, se mete ahí, los rompe, eso hace. Vamos a hacerlo fácil. Esto es como está compuesto, lo van a leer, son básicamente esos fosfolípidos. Y acá aparece este concepto de tensión superficial. Lo mismo, acá para la tensión superficial hay alguien que se puso a estudiar lo que es Laplace. Entonces aparece la ley de Laplace, que fíjense que pone presión, tensión y radio. Cuanto mayor es el radio, la presión tiene que ser mayor, parece como en contra de lo que uno piensa, pero después vamos a ver por qué. Pero, ¿qué hizo nuestro sistema? Para contrarrestar esto, metió algo que baja la tensión superficial. Porque en esta fórmula, la tensión superficial es directamente proporcional. Es decir, iría a favor de que se necesitara más presión para meter el aire en el alveolo. Pero eso, la evolución lo pudo modificar, metiendo un agente tensoactivo, que es el surfactante. De ese modo, este factor lo modifico y al modificar esto, puedo modificar las presiones. Creo que hay un gráfico acá. Ya no me acuerdo. Este gráfico lo van a encontrar en todos los libros. Se los explico rápido por si lo buscaron y no lo entendieron. Pero presten atención. Son dos sistemas que serían lo mismo. Pero si uno se pone a pensar qué es lo que está pasando en uno y otro, son cosas distintas. ¿Por qué? Fíjense lo verde. Lo verde está... O sea, perdón, vamos a pasar por otra parte. Fíjense el radio, la presión que tiene el interior. Fíjense el tamaño de las flechas, que no son todas iguales. Algunas flechas son más gruesas, otras flechas son más finitas. Y allá arriba dice lo que es la ley de Laplace y habla de lo que es la presión dentro de una estructura esférica, que dice es directamente proporcional a la tensión de la pared e inversamente proporcional al radio de la esfera. Eso lo vimos casi igual en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que le estaba mostrando cada sistema? En este sistema, fíjense que el aire va de un alveolo al otro. Y ese alveolo que le manda el aire al otro, la realidad lo que le está pasando es que está más chico. Si está más chico, entra menos aire. Si entra menos aire, hay menor ventilación. No debería pasar eso. Deberían estar todos igualmente ventilados. Entonces, aquel lado, si se fijan acá abajo, dice sin surfactante. Al no tener surfactante, ese factor que era la tensión superficial, está ejerciendo tiene mucha injerencia, digamos, en lo que va a pasar en el alveolo. En cambio, en el otro, lo que sucede es que aparece el surfactante. Al aparecer el surfactante, fíjense que esta flecha no la muestra, y eso va a permitir que las presiones que se manejan sean distintas. Acá hay mucha presión y manda el aire para acá, donde hay menos presión, y en este caso no pasa eso. Ahora yo se lo llevo a la práctica. Están inflando otra vez un globo. ¿Qué es más fácil inflar el globo? ¿Cuando recién empiezan a inflarlo o cuando ya lo tienen medianamente distendido? No llevémoslo al límite donde ya lo puedo meter más tarde, si no, no tiene sentido. Cuando está medio inflado. Bueno, está bien inflado. ¿Vieron esos globos que son finitos y largos? Puesto un huevo inflar esos globos, los infla solamente los payasos, los magos, porque la verdad cuesta inflarlos. Es porque la verdad, en ese momento hay mucha tensión y la esfera, en este caso la alargada, pero no importa, la esfera es menor. Cuando la esfera es mayor, es más fácil que entre el aire. Por eso hay que lograr que ese alveolo esté abierto. Para que esté abierto, no tiene que estar colapsado. Para que no esté colapsado, la tensión superficial tiene que bajar y para eso necesito surfactante. ¿Se comprendió este concepto? Sí. Esto es clave para muchas patologías. Entonces, nos metemos un poquito en la última parte, que es la de mecánica respiratoria. Voy a mí, perdónenme, pero es así porque si no, no les puedo dar estos conceptos, son claros. Y ya les digo, es una selección de todo el tema. Respiración
lo van a encontrar que es un proceso pasivo, perdón, activo. Y la expiración como un proceso pasivo. Esto es cierto a medias. ¿Por qué? Porque la expiración es cierto que es un proceso activo. Cuando nosotros inspiramos, trabaja un músculo fundamentalmente, ¿cuál es? El diafragma. El diafragma. Cuando se contrae el diafragma por la expresión que tiene en cúpula, no es que cuando se contrae se hace más cúpula, no, cuando se contrae las fibras se acortan, ese es el desplazamiento, entonces el trabajo de la distancia es el acortamiento, es por el acortamiento de los sarcómeros, y cuando eso se achica, lo que termina pasando es que el diafragma bajó, la cúpula diafragmática pasó de esto a esto. Cuando sucede eso, además hay que tener en cuenta, por eso es importante la anatomía, cómo está insertada en la parrilla costal el diafragma, moviliza también las costillas. Entonces, nuestro tórax, que está así, con las costillas inclinadas, pasan a estar así, y encima descendió el diafragma. En ese momento, lo que se genera es un aumento del volumen del tórax. Si yo tengo un gas en una habitación y, por ejemplo, duplico el tamaño de la habitación, pero que la cantidad de gas es el mismo, ¿qué pasa con la presión de ese gas? ¿Aumenta o baja? Disminuye. Por lo tanto, si yo tengo aire dentro de los alvéolos y yo logro aumentar el volumen del tórax que arrastra, después vamos a ver por qué, al pulmón, lo que hago es bajar la presión dentro de los alvéolos. Si bajo la presión dentro de los alvéolos respecto a la presión atmosférica, lo que genero es un gradiente de presión que hace que el aire en ese momento entre pasivamente. O sea, hubo una actividad que fue la contracción del diafragma, pero el aire entró solamente por diferencia de presiones. No hay nadie que empujó el aire para meter. Estamos hablando de cuestiones fisiológicas. Puede ser que estemos hablando en una terapia intensiva y sí, me voy a meter aire a presión. Voy a generar yo el aire de presión que yo necesito que entre. Pero si no, el aire entra pasivamente luego de que se contrajo el diafragma, porque lo que terminó generando fue un aumento antero-posterior y longitudinal del tórax. Y también otra cosa que pasó, aumentó la presión intraabdominal. Ahora, ¿por qué el pulmón se expandió junto con la expansión del tórax? ¿Está pegado el pulmón a la parrilla costal? No, ¿no? ¿Y entonces? La pleura. La pleura. Tiene la pleura, que es la pleura visceral, que esa sí está pegada. Pero después, ¿qué otra pleura tiene? Al aumentar el volumen del pulmón, aumenta la calidad de aire que ingresa, pero también libera la presión del alvéolo para que salga. Sí, igual estoy preguntando por qué se expande el pulmón cuando se expande el tórax, a pesar de que no está pegado. Bueno, la parálisis. Sí, la parietal. Pero, ¿cómo es? ¿Qué punto de unión tiene el pulmón con la pared torácica? La presión interna, que al liberarse hace que... No. Ustedes tienen la pleura visceral y pegada a la pared torácica por dentro tiene la pleura parietal. Y entre las dos hay una escasa cantidad de líquido, que es líquido del espacio pleural, pero que es mínima, y lo que hace es mantenerlo pegado porque siempre, y esto también que se le grabe, la presión intrapleural es negativa. Entonces está chupado, para decirlo como en el barrio, a la pared torácica. Cuando la caja torácica se expande, se chupa, se pega al pulmón. Vuelvo a agarrar 2 nylon y una capita de agua. ¿Sí? Cuando se imaginan eso, si yo levanto la hoja de arriba, ¿qué les parece que pasa con la hoja de abajo? ¿Se queda o se va pegada? Se va pegada, que es lo mismo que pasa. Ahora, si yo metiera mucha cantidad de agua, ¿se quedaría pegado o se separaría? Bueno, eso lo tenemos que entender porque hay algo que se llama derrame pleural y cuando aparece mucha agua en el espacio pleural, le colapsa el pulmón, no me ayuda a respirar. Pero cuando esto funciona bien, lo deja pegado y entonces cuando se expande el tórax también se expande el pulmón, que se va a decir, es muy elástico, es muy distensivo, ¿sí? Es una esponja. Entonces, ahí tenemos la expiración. En la expiración es pasivo.
siempre hablando en condiciones fisiológicas normales. ¿Puedo hablar un poquito más alto? Sí, es pasivo. ¿Por qué? Porque ahí está la fuerza de retroceso elástica pulmonar. Como va a tratar de volver a su posición normal, va a otra vez, cuando se relaje el diafragma, a volver a la posición natural. Y esa posición natural tiene menor volumen. Va a generar mayor presión en el gas que está, va a invertir la relación con la presión atmosférica. Ese gradiente al invertirse va a hacer que el aire salga. ¿Cómo sale? Pasivamente. No hubo contracción, no hubo nada. Solamente una diferencia de presión por la relajación del diafragma. Ahora, ¿esto siempre así? No. Ni para la inspiración, ni para la expiración. Si yo tengo una enfermedad respiratoria, un cuerpo extraño, lo que sea, empiezan a aparecer algo que son los músculos accesorios respiratorios. Tanto inspiratorios como expiratorios. De hecho, la valoración clínica de un paciente, cuando ingresa, yo tengo que ver si está usando músculos accesorios. Me habla de gravedad. Si un paciente viene con una patología respiratoria, viene él y ella con una neumonía, cada uno o con asma, por ejemplo, pero él no usa músculos accesorios y ella sí, probablemente a él le vaya bien. Y a ella tengo que estar atento porque probablemente la tenga que ventilar si no resuelve rápidamente el cuadro. Sí. ¿Quedó claro eso? Sí. Estos son los valores normales que deberían conocer cuánto es una respiración normal, que es entre 12 y 16, y saber que la expiración se lleva la mayor parte de todo el proceso respiratorio, o sea, de todo el ciclo respiratorio, 2/3 partes son la expiración y 1/3 parte es la inspiración. Estos son los valores. Es importante que vean esto. Fíjense la capacidad de adaptación que tenemos. En reposo movemos unos 6 litros por minuto, pero eso lo podemos transformar en 90 litros por minuto. O sea, es una locura. Tiene que ser la capacidad de adaptación que tiene el sistema. Son todas cosas que son datos que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo normal y lo que puede dar, porque también así, por ejemplo, si tengo un ventilador mecánico y tengo que setearlo para ponerle aire, y si le voy a dar más aire que 6 litros por minuto, y no le estoy dando un aire una cantidad adecuada, y le puedo hacer daño a los alveolos porque le puedo dar cierta presión que lo puedo montar. Son todas cuestiones que se las estoy contando no porque las tengan que saber, sino para que vayan viendo la aplicación clínica que tiene. No, esto ya se los conté. Estos son los músculos accesorios que le digo. Cuando vean la parte de anatomía, van a ver que hay músculos que habitualmente no intervienen en la respiración, pero que en situaciones pueden llegar a ser necesarios. Escalenos, esternocleido, extensores de la columna, pectorales, ratos, que es donde ustedes van a tener que ir a buscar justamente si se están contrayendo o no. O sea, me pongo el paciente con el torso desnudo y veo si está contrayendo, incluso veo algo que no está acá, pero el aleteo nasal, o sea, si se colapsan las aletas nasales, y me está hablando que está haciendo un esfuerzo inusual para respirar. Y después músculos accesorios de la expiración. Obviamente cuando puedo llegar a usar lo que es los músculos de la pared abdominal y también lo que son los intercostales internos, no los externos que se usan para otra parte. Estas son las presiones que les mencioné. Vamos, cuando empiecen a leer, vamos a hablar de estas presiones. Obviamente tiene que usar la presión atmosférica, la alveolar, que es sinónimo de la intrapulmonar, que estuvimos hablando hace un ratito, la intrapleural, que yo les dije que es siempre negativa, y después hay una transpulmonar que solamente es restarle a la alveolar la presión que tiene la pleura. ¿Por qué tienen que saber esto? Por esto que está acá. El gráfico de arriba, lo que está mostrando ese dibujo, es cuáles son las presiones a distintos niveles. Si le prestan atención tanto en inspiración y en expiración, esta de acá abajo, que es la presión intrapleural, siempre figura negativa. Siempre. Es lo que les contaba recién. Tiene que ser así porque si la presión intrapleural en algún momento deja de ser negativa y se hace positiva, lo que va a pasar es que va a empezar a ir para donde puede. No puede empujar el tórax porque es rígido. Va hacia el pulmón. Entonces, ¿qué hace? Colapsa el pulmón. Colapso el pulmón, colapso alveolos, pierdo alveolos, pierdo superficie de intercambio gaseoso, obviamente menos oxígeno para los tejidos.
Pero si miran lo que está pasando arriba, en la presión intrapulmonar, que dijimos que era lo mismo que la presión intraalveolar, eso sí va variando. En la inspiración se hace negativa y por eso genera ese gradiente de presión con la presión atmosférica para que ingrese el aire, pero en la expiración pasa lo contrario, pasa a ser positiva. Entonces, como pasa a ser positiva y supera la atmosférica, el aire sale pasivamente. ¿Sí? Profe, un paciente con hiperventilación, ¿utiliza los músculos accesorios? En general, cuando un paciente está hiperventilando, tiene que estar usando los músculos accesorios porque si está hiperventilando, se activó un centro respiratorio que después lo vamos a ver que es el centro neumotáxico y eso va a activar también toda la respiración. Sí. ¿Qué casos puede pasar de negativa A positiva, por ejemplo, les cuento patología, la derrame pleural, aparece líquido en el espacio pleural. Eso puede ser que aparezca líquido en el espacio pleural por una enfermedad por una sobrecarga de líquido, puede aparecer líquido en el espacio pleural que sea sangre, por un traumatismo de tórax, por ejemplo, y puede pasar que aparezca aire en el espacio pleural que se llama neumotórax. También puede ser por un traumatismo, pero a veces se da espontáneamente, se llama neumotórax espontáneo. Suelen ser personas altas y delgadas, o sea, podría tener un neumotórax. Se rompen, si tenés bullas, pero suelen tener bullas, y esas bullas si se rompen, al romperse, lo que sucede es que se mete aire en el espacio pleural. Supera esa presión que tiene que ser negativa, porque hay algo que está ocupando, que está hecho aire, colapsa pulmonar. Esto acá son curvas de presiones alveolares, intrapleurales y después lo que ven acá abajo es el aire que se mueve. Fíjense que esto es el ciclo respiratorio. Lo que está en amarillo es inspiración, lo que está en azul es expiración. Como es un ciclo, se repite. Fíjense qué pasa con la presión alveolar y la inspiración. Baja. Es lógico para que se provoque este gradiente de presión con el exterior. ¿Qué pasa con la presión intrapleural? Es negativa, se hace más negativa, porque está el tórax haciendo eso. Pero el flujo que tendría que pasar, aumentar. O sea, el aire tendría que entrar. ¿Qué pasa? Entra. Vamos a la expiración, al contrario. ¿Qué pasa con la presión intraalveolar? Aumenta. Sabemos que decía positiva, más 3 de lo que quería en relación a la atmosférica. ¿Qué pasa con la presión intrapleural? Aumenta, pero sigue siendo negativa. Aumenta, pero manteniéndose la negatividad. Por eso no colapsa el pulmón. Si pasara alguno de estos ejemplos que charlamos recién, ¿tu nombre? Celeste. Colapsaría el pulmón y no tendría respiración adecuada. Y obviamente el flujo dentro del alveolo cae, ¿no? Y eso se repite cíclicamente y ya terminamos. Creo que necesitaría algo más. Esto es para lo que vean lo que sucede cuando uno hace una espirometría. Este sería lo que se llama volumen corriente, es el aire que nosotros metemos y sacamos en una respiración normal. Respirando normalmente, ese es el volumen que entra y sale. Pero en la espirometría yo le pido a los pacientes que metan aire por encima de su capacidad, o sea, que hagan todo el esfuerzo para meter el aire y después les pido que hagan todo el esfuerzo para sacar todo el aire. Y voy a encontrarme que hay un movimiento de aire, van a aparecer algo llamado volúmenes, capacidades, que lo vamos a ver más adelante, no se vuelvan locos ahora, pero nos muestra la capacidad de adaptación que tiene justamente en distintas situaciones que pueden ser fisiológicas como el deporte, o sea, no necesariamente una enfermedad. Pero hay una parte del aire que queda en los alveolos que no podemos eliminar, que es un espacio residual, ¿sí?, de aire, que es necesario y después ya lo vamos a ver también más adelante. El residual tiene una forzada. No me transita. ¿Dudas con esto? Hagan silencio un cachito porque está bien. ¿Dudas con algo de la cruzada? Si tienen tiempo les cuento algo rápido si tienen la cruzada. Macro y micro, profe, nos interesa. ¿Cómo es el tema bien de los horarios? Macro y micro no lo doy yo. O sea, macro y micro son materias que si bien forman parte de la asignatura, como son materias compartidas por otras asignaturas,